Bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén todos súper bien, con mucha energía y listos para descubrir algo que a mí me ha dejado boquiabierta. Como ya habrán visto en el título y la miniatura, el tema de hoy es un bombazo. Un notición. De esos que te dejan con la boca abierta y el corazón latiendo a mil. Vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, los reyes indiscutibles de las telenovelas turcas, los protagonistas de Erkenci, la pareja que nos hizo suspirar a todos. Y la noticia que nos ocupa es impactante. Prepárense. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta bomba informativa, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarán noticias frescas, análisis, chismes y todo lo que necesiten para mantenerse al día con el apasionante mundo de las series turcas. No se lo pueden perder. Suscríbanse ya. Y compartan este vídeo con todos sus amigos fanáticos de Can y Demet. Necesito que esta noticia llegue a todos. Ayúdenme a hacerla viral. Y ahora sí. Prepárense porque la bomba está a punto de explotar. El 29 de junio de 2025, y digo la fecha porque es importante, porque ocurrió recientemente. El mundo entero se paralizó. Y es que, como ya sabrán, Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Sus carreras son meteóricas, sus proyectos son éxitos asegurados, y su química en pantalla era simplemente inolvidable. La pareja que formaron en Erkenci, Pájaro Soñador, fue legendaria. Su amor, su conexión, la forma en que se miraban, nos hicieron soñar a todos. Esa serie, para quienes no la conocen, fue un fenómeno. La historia de Candivit, un fotógrafo rebelde y aventurero, y Sanem, una joven soñadora que trabaja en la agencia de publicidad de sus padres, cautivó a audiencias de todo el mundo. La trama, llena de enredos, comedia romántica y momentos dramáticos, nos mantuvo enganchados durante meses. Y por supuesto, la química entre Can y Demet, la chispa que saltaba cada vez que se cruzaban sus miradas, era el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera un éxito rotundo. Y por eso, cuando saltaron rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla, el mundo enloqueció. Se habló, se especuló, se soñó. Los foros de discusión, las redes sociales, todo hervía. Los fanáticos analizaban cada foto, cada gesto, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. Se rumoreaba sobre citas secretas, escapadas románticas, pero nada se concretaba. Los más optimistas se aferraban a la idea de que simplemente estaban siendo cautelosos, protegiendo su relación de la intensa atención mediática. Los más escépticos, en cambio, se resignaban a la idea de que todo era una estrategia de marketing para promocionar la serie, una hábil manipulación de la realidad. Pero la verdad es que aunque hubo mucha química y coqueteo, nunca se confirmó nada oficialmente. Nunca hubo una foto juntos, nunca hubo una declaración. Nada que confirmara que lo que veíamos en la pantalla se extendía a la vida real. Siempre existió una especie de misterio, una barrera que impedía que la realidad se fusionara por completo con la fantasía. Can y Demet, con su profesionalismo, mantenían la compostura en público, dejando que la especulación fluyera, sin confirmar ni negar nada. Esa ambigüedad, por supuesto, solo alimentaba la llama de la curiosidad y el deseo. Pero como todos sabemos, los rumores siempre tienen algo de verdad. Y en el caso de Can y Demet, parece que la realidad superó a la ficción, de una forma que nadie esperaba. La cautela, la discreción, parecían ser las consignas de la pareja en ciernes. Quizás por la presión de la fama, de los fanáticos, de los medios de comunicación. Quizás por miedo a que el amor se marchitara bajo el escrutinio público. Sea cual sea la razón, mantuvieron su relación en secreto, lejos de los reflectores, protegiendo su intimidad. Y eso, en sí mismo, ya es una señal de respeto y madurez. Y aquí es donde entra la noticia bomba del 29 de junio de 2025. Según fuentes cercanas a la pareja, y digo fuentes cercanas porque, como siempre, la información es delicada y hay que tomarla con pinzas, Can Yaman y Demet Özdemir, finalmente se han casado. Sí, lo escucharon bien. Se casaron. En secreto. Lejos de los flashes, lejos de las cámaras, lejos de la prensa. Una boda íntima, para ellos solos, para celebrar su amor. Una decisión audaz, valiente, que demuestra su compromiso y su deseo de construir una vida juntos, al margen de la vorágine mediática.
Una boda secreta que rompe con los esquemas y desafía las convenciones. La noticia, como era de esperar, causó una verdadera revolución en las redes sociales. Los hashtags relacionados con ello se volvieron tendencia en cuestión de minutos. Los fanáticos de todo el mundo celebraban, gritaban, lloraban de emoción. Un torbellino de sentimientos. Las reacciones fueron diversas, pero en general, predominó la alegría y la felicidad. Después de años de especulaciones, de anhelos, de sueños, por fin la pareja de la serie, la pareja que había encendido la llama del amor en tantas pantallas, se unía para siempre. Era como si el final feliz de Erkendzicus se extendiera a la vida real. Un cuento de hadas hecho realidad. ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pudieron mantenerlo en secreto? ¿Cuándo comenzó esta relación? ¿Y por qué ahora? Esas son las preguntas que todos nos hacemos. La intriga, la curiosidad, son parte del encanto de esta historia. ¿Cómo lograron evadir a los paparazzi? ¿Cómo consiguieron mantener la información bajo 7 llaves? ¿Cuándo fue el momento en que decidieron dar el paso definitivo? Preguntas que probablemente nunca obtendrán respuestas concretas, pero que alimentan nuestra imaginación. Según las fuentes, la relación entre Khan y Demet siempre estuvo ahí, latente, pero por diferentes circunstancias, nunca pudieron dar el paso definitivo. Las agendas apretadas, los compromisos laborales, las presiones mediáticas. Todo eso les impidió disfrutar de su amor abiertamente. La vida de las celebridades, como sabemos, es muy compleja. Los rodajes demandan largas horas de trabajo, los viajes son constantes, y la exposición mediática es constante. Encontrar un espacio para el amor, para la intimidad, se convierte en un desafío. Pero a pesar de todas las dificultades, el amor, cuando es verdadero, encuentra la forma de abrirse camino. Pero parece que en los últimos años, la situación ha cambiado. Ambos han madurado, han aprendido a lidiar con la fama, y han decidido priorizar su felicidad por encima de todo. La madurez, la experiencia, les han dado la perspectiva necesaria para valorar lo que realmente importa. Han entendido que la fama es efímera, que los proyectos laborales van y vienen, pero que el amor, la compañía, el apoyo incondicional, son los pilares que sostienen la vida. Y sobre todo han aprendido a proteger su intimidad, a decir no a las presiones externas, a defender su derecho a ser felices. La boda, al parecer, se celebró en un lugar paradisíaco, alejado del bullicio y la atención. Un pequeño grupo de amigos y familiares cercanos fueron testigos de este momento tan especial. Una ceremonia sencilla, pero llena de amor y emoción, donde Khan y Demet se juraron amor eterno. Imaginemos la escena, una playa desierta, aguas cristalinas, una puesta de sol dorada. Un escenario perfecto para sellar su amor. Una ceremonia íntima con los seres queridos más cercanos, en la que intercambiaron votos sinceros y promesas de felicidad. Una boda que seguramente quedará grabada para siempre en sus memorias. ¿Y cómo se enteró el mundo? Pues, como siempre, gracias a las redes sociales. Un fotógrafo que por casualidad se encontraba en el mismo lugar, logró capturar algunas imágenes de la ceremonia. Imágenes borrosas, pero suficientes para confirmar la noticia. Y a partir de ahí, la información comenzó a fluir como un río desbocado. La tecnología en estos tiempos es implacable. Una simple foto o una filtración pueden desatar una avalancha de información. En este caso, la imagen que filtró la noticia fue el detonante que desató la euforia colectiva. Un fotógrafo que, sin querer, se convirtió en el testigo de un momento histórico. Las reacciones de los fanáticos fueron increíbles. Muchos se sintieron felices y emocionados por la pareja. Otros, en cambio, se sintieron decepcionados por no haber sido informados antes. Y no faltaron los comentarios de envidia y los rumores sobre el futuro de la relación. Es natural que haya diferentes reacciones. La felicidad, la envidia, la decepción, son emociones humanas. Algunos fanáticos que habían seguido la historia de Khan y Demet con pasión, sintieron que se les había negado el derecho a ser partícipes de este momento especial. Otros, en cambio, expresaron su alegría y su deseo de felicidad para la pareja. Y por supuesto, siempre hay quienes aprovechan cualquier oportunidad para criticar, para sembrar dudas, para crear rumores. Pero en general, la reacción predominante fue de alegría y celebración. Los fanáticos de Khan y Demet han soñado con este momento durante años, y ahora, por fin, su sueño se ha hecho realidad. El amor, al final, siempre triunfa.
Y la unión de Khan y Demet en la vida real es la confirmación de que el amor puede superar cualquier obstáculo, cualquier dificultad. Un mensaje de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero. Pero la historia no termina aquí. Porque ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasará con sus carreras? ¿Cómo afectará este matrimonio a sus proyectos futuros? La boda, sin duda, marcará un antes y un después en sus vidas. ¿Cómo influirá en su trabajo? ¿Decidirán, por ejemplo, trabajar juntos en futuros proyectos? ¿O preferirán seguir caminos separados, preservando su intimidad? Preguntas que por el momento no tienen respuesta. Ambos actores están en la cima de su carrera. Can Yaman está trabajando en varios proyectos internacionales, y Demet Özdemir sigue cosechando éxitos en Turquía. ¿Se mantendrán unidos en sus proyectos futuros? ¿O preferirán seguir caminos separados para preservar su intimidad? Can, con su proyección internacional, está en un momento crucial de su carrera. Demet, con su talento y carisma, sigue siendo una de las actrices más populares de Turquía. Las posibilidades son muchas. Podrían decidir combinar sus carreras, trabajando juntos en proyectos ambiciosos. O podrían optar por mantener su independencia, priorizando sus proyectos individuales. Lo cierto es que por el momento, no hay ninguna información oficial sobre sus planes. Lo único que sabemos es que ambos están muy felices y enamorados. Y que a partir de ahora, tendrán que aprender a gestionar su relación bajo una nueva luz. La vida, después de la boda, cambia. La responsabilidad, el compromiso se intensifican. Y por supuesto, la atención mediática, si cabe, se multiplica. Can y Demet, con su madurez y su inteligencia, sabrán cómo gestionar esta nueva etapa de sus vidas. Esta noticia nos deja muchas preguntas y pocas respuestas. Pero lo que sí está claro es que el mundo de las telenovelas turcas ha vuelto a temblar. Y que la historia de amor de Can Yaman y Demet Özdemir, ahora convertidos en marido y mujer, promete darnos muchas más sorpresas. La expectación es máxima. Todos queremos saber más sobre su vida, sobre sus proyectos, sobre su futuro. El matrimonio de Can y Demet ha generado un interés sin precedentes en el mundo de las series turcas. Este es un acontecimiento que sin duda marcará un antes y un después en sus vidas y en la industria del entretenimiento. Y nosotros, como fanáticos, solo podemos desearles lo mejor. Que su amor perdure, que su felicidad sea eterna, y que su relación siga siendo un ejemplo para todos nosotros. El amor, al final, es lo más importante. Y la felicidad, el objetivo final. Que Can y Demet, con su ejemplo, nos inspiren a todos a buscar y a encontrar el amor verdadero. Es emocionante pensar en el futuro de esta pareja, en los proyectos que emprenderán juntos, en la forma en que enfrentarán los desafíos que se les presenten. Y sobre todo es inspirador ver cómo dos personas, a pesar de la fama y las presiones, han logrado encontrar la felicidad y construir una vida juntos. El matrimonio en sí mismo es un acto de valentía. Un compromiso a largo plazo que requiere amor, paciencia, comprensión y mucha comunicación. Y ver cómo dos personas, que han vivido bajo el escrutinio público, han logrado construir una relación sólida y duradera, es algo que nos llena de esperanza. La noticia de su matrimonio nos recuerda que el amor verdadero existe, que los sueños se pueden hacer realidad, y que a veces, las historias más bonitas se escriben en secreto. La vida a veces nos sorprende con giros inesperados. Y el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra la forma de triunfar. La historia de Can y Demet es un ejemplo de ello. Y hasta aquí llega la información que tenemos hasta ahora. Como siempre, seguiré investigando, buscando más detalles y manteniéndolos al tanto de cualquier novedad. Porque esto es solo el principio. La búsqueda de información, el análisis de cada detalle, es parte de mi trabajo. Y les aseguro que no dejaré de investigar, de buscar nuevas pistas, de estar al tanto de cualquier novedad sobre Can y Demet. Porque, como fanáticos, nos merecemos saberlo todo. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Pero no se vayan todavía. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por su tiempo, por su atención y por su entusiasmo. Espero que les haya gustado este vídeo, que les haya parecido interesante y que se hayan emocionado tanto como yo. Gracias por su compañía, por su apoyo, por su entusiasmo. Sin ustedes, mi trabajo no tendría sentido. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Déjenme saber qué piensan de esta noticia, qué les pareció el vídeo,
y qué otros temas les gustaría que cubriera en el futuro. Me encanta leerlos y responder sus preguntas. Sus opiniones, sus sugerencias son fundamentales para mejorar mi contenido. No duden en dejar sus comentarios, en compartir sus ideas, en expresar sus opiniones. Y no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Necesito que se unan a esta gran familia de fanáticos de las series turcas. La comunidad, la unión, es lo que nos hace fuertes. Y juntos podemos seguir disfrutando de este maravilloso mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao, chao. Y recuerden, suscríbanse. Y compartan. Y denle like. Nos vemos. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde encontrarán más información, fotos exclusivas y mucho más sobre Can Yaman, Demet Özdemir y el apasionante mundo de las series turcas. Hasta la próxima.